Bom dia, vocês podem ouvir? Não sei qual é a dificuldade com a conexão, não é? Minorca, tu podes ouvir? Tu me escuchas, Minorca? Ok. Luís Henrique é o Abel, claro. Ok, obrigado, Luís Henrique. E Ariana Barrios, Minorca, Ariana e Namilek, vocês me ouvem? Perdão, Namilek ainda não entrou, mas confirmem se conseguem ouvir o que eu digo. Ok, vou esperar um minuto para ver se a Namilek entra. Sei que o senhor Soto, que é um amigo da senhora Barrios, da Ariana Barrios, estava interessado também em participar. E soube também que acho que é professora, duas professoras querem participar também como na condição de ouvintes. Está bem? Mas sei que o problema da conexão é que é mais dificultoso. Ok, a Ariana Barrios está aqui. Pode ouvir? Minorca pode ouvir? Minorca, podes ouvir? Podes escrever pelo WhatsApp. Por favor, confirme. Ok, vamos esperar um bocadinho para ver se alguém fala, porque estou aqui, escrevo pelo WhatsApp, escrevo por aqui, ninguém me responde. Não sei se está a acontecer alguma coisa, vocês me conseguem ouvir o que eu digo ou não.
Pronto, então inicio para ir gravando a aula enquanto vocês estão aqui e conseguem, conseguem comparecer, apresentar-se. E, como eu disse, naquele primeiro encontro que consegui ter com a Ninorca, que logré ter com Ninorca, que es nuestra compañera que está aquí, Ninorca Vargas. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes, compartir con ustedes en este día, en este curso. Sé que tenemos un atraso importante, porque se supone que el semestre iba a iniciar hace mucho tiempo ya, pero la conexión, particularmente del estado de Mérida, ha complicado un poco el proceso. Yo había visto con Inorca algunos materiales referentes a la lusofonía, a, bueno, a lo que es el portugués. Yamilek está entrando, excelente. Vamos a ver si Yamilek logra participar. Yamilek tiene un nombre muy bonito, Caribay. Creo que es un nombre originario del estado de Mérida. Tiene un nombre bastante interesante. Vamos a esperar unos 2 minutos a ver si ella logra entrar. Bueno. Ok. Vamos a ver si Yamilek logra conectarse. No sé si la señora Ariana me está escuchando. Pues Enrique respondió por el chat que sí escuchaba. Ok, bueno, vamos a darle tiempo a Emilet. Entonces, como les estaba contando, en la primera clase abordamos con Minorca, que fue la única que se pudo conectar en ese momento. Estamos viendo particularidades del portugués, ¿no? En ese primer encuentro. Esto sería nuestro segundo encuentro. Aquí quería hablar un poco en este segundo encuentro, que es realmente el oficial, el que va a quedar grabado por temas, como ya dije, por conexión y posibilidad de comparecencia. Como les dije, bueno, nosotros hablamos de algunas particularidades de la lengua portuguesa en su momento. Un poco para resumir lo que estábamos viendo, la lengua portuguesa es una lengua pluricéntrica, es decir, no tiene, así como también el inglés, y siempre tanto el inglés como el francés, incluso el español, tienen varios centros de importancia. Con centros de importancia nos referimos a nivel lingüístico, a variedades dialectales, a importancia política, administrativa, económica, etcétera, etcétera, bueno, que hace desde el portugués una lengua destacada, una lengua muy importante en este momento. Y bueno, como clara referencia a esto, tenemos esta imagen que me imagino identifican como Río de Janeiro, Bahía de Guanabara, Pan de Azúcar y Cristo Redentor o Corcovado, que sin duda, tal vez entre la lusofonía, junto con Portugal y otros contextos, representa, bueno, lo mejor del turismo y lo mejor de las imágenes espectaculares que hay dentro de los países y las regiones donde se habla el portugués. La pregunta que salió en su momento es, ¿dónde se habla portugués? No sé, aquí aparecen unos mapas y unas cantidades que realmente no están actualizadas. Esto, como sabemos, esto va en crecimiento, pero estamos hablando en la actualidad de más de 260 millones de hablantes de portugués en el mundo entero, siendo Brasil, sin duda, por los momentos, el país de mayor cantidad de hablantes de portugués como lengua materna.
Esto es importante destacarlo. Porque también existen los lusófilos, es decir, los que aman la lengua portuguesa, las personas que la aprenden como segundo idioma o en algunos casos como lengua extranjera, que bueno, que también eh, no entran dentro de este conteo, pero también destacan la importancia de este idioma. Y veamos, entre los países que componen la lusofonía, junto a una región especial, que es la región de Macao, tenemos evidentemente a Brasil con la mayor cantidad de hablantes. En Europa, Portugal, donde se origina el idioma. En África tenemos países como Cabo Verde, que es un archipiélago, Guinea-Bissau, São Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, que es un caso bastante interesante, porque es un país que su herencia cultural o su lengua materna inicialmente era el español y el francés, sus lenguas maternas. Pero ellos deciden adoptar el portugués debido a intereses políticos, económicos y culturales. Ellos querían ser parte de la comunidad de países de lengua portuguesa porque consideraron en su momento que era un mercado atractivo y es por eso que Guinea Ecuatorial asume el portugués como lengua oficial, hace las mudanzas, las transformaciones respectivas de sus leyes fundamentales e instaura también el portugués como lengua oficial junto a los idiomas ya mencionados. Angola, que es uno de los países de, de expresión lusófona más importantes de África, junto a Mozambique. Y en Oceanía, muy cerca de Australia, tenemos un país bastante joven llamado Timor-Leste o Timor Occidental, que es un país de reciente data, su existencia independiente data del año 2002, cuando ellos finalmente obtienen su independencia, pero no de Portugal, sino de Indonesia. Ellos fueron colonia portuguesa, recibieron su independencia, pero infelizmente al muy poco tiempo fueron invadidos por Indonesia. Es decir, salieron de las manos del imperio, en su momento fue el imperio portugués, de la colonia portuguesa, dejaron de ser colonia e inmediatamente fueron invadidos por Indonesia. Una historia bastante triste, pero bueno, gracias a la presión internacional, a movimientos internos pacifistas algunos, otros un poquito más violentos y radicales, pero principalmente pacíficos, se logró la independencia de Timor Occidental de Indonesia. Claro, tuvieron que intervenir organismos multilaterales para lograr este objetivo y bueno, Timor Occidental es un país de lengua oficial portuguesa, ellos decidieron asumir el portugués como lengua de homogenización del país. ¿Por qué? Porque el caso de Timor-Leste es un caso muy particular, así como el caso de Mozambique. Tienen una lengua oficial que es el portugués, pero no es su lengua de uso común. Porque tanto en Mozambique como en Timor Occidental o Timor-Leste existe una inmensa variedad de lenguas, dialectos, variedades, etcétera. Incluso en el caso de Timor, de ciudad a ciudad hablan lenguas diferentes. Entonces se reportan casos de urbanizaciones a urbanizaciones, de barrio a barrio, puede que se comuniquen en lenguas diferentes. Entonces el gobierno timorense, la República Timorense asume el portugués como una lengua, la lengua oficial va a ser la lengua administrativa y por lo tanto también de educación, para homogeneizar y permitir que sea el vaso comunicante, el vehículo de comunicación entre todos los timorenses de una gran diversidad. Es un proyecto muy bonito en el cual están participando no solo, claro, Timor, Portugal participa con el Camões y el Camões, Instituto de la Cooperación y de la Lengua de Portugal, y también el gobierno de Brasil, que tiene un programa parecido de difusión de la lengua portuguesa y en el caso de ellos de la cultura brasileña. Y bueno, le había mostrado a Ninorca también sobre las comunidades portuguesas del mundo. Estas comunidades portuguesas en grande parte están concentradas en puntos bastante específicos, principalmente de Europa y en América. Desde América del Norte, América Central va bastante poco.
y América del Sur con bastante, una gran densidad poblacional de portugueses, luso-descendientes, y ya se reportan luso-descendientes de tercera y cuarta generación. Estas comunidades son muy importantes para el Estado portugués. El caso de Venezuela es ejemplar, porque en Venezuela, a pesar del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, de venezolanos, y de, entre ellos, claro, ciudadanos de origen portugués y descendientes de portugueses, aún la comunidad portuguesa es de bastante importancia. Y Portugal tiene entre sus objetivos la atención a estas comunidades en el mundo entero. Donde yo me encuentro, en el estado de Aragua, la comunidad portuguesa aún es bastante grande y bastante importante. Se ven negocios, instituciones y empresas de portugueses por todas partes. Sé también que en el estado de Mérida, en los Andes venezolanos, existe también esa característica. Se ven por allí, pero por mi experiencia en Mérida, sé que los portugueses son como más discretos, están como más calladitos. Pero están, y el hecho está, o la muestra de ello, es que hay un consulado honorario de Portugal en la ciudad de Mérida, dirigido por la señora cónsul, la doctora Aurita Quinto. Ella, bueno, está cónsul honorario de Portugal en Mérida. Imagínense, o sea, si hay un consulado honorario es porque hay ciudadanos portugueses en una buena cantidad. Entrando a la clase. Y bueno, también la mayor concentración de comunidades portuguesas en el mundo entero, obviamente la mayor en Europa, también en África, principalmente en las antiguas colonias portuguesas y en África del Sur. Es un dato bastante importante. Pero si vemos bien, digamos que hay portugueses en todas partes del mundo. Hay portugueses en casi que cada pueblo, en cada ciudad, hay portugueses o hijos de portugueses o nietos de portugueses. Hay muchas referencias artísticas, culturales, políticas. En todas partes van surgiendo personalidades, en fin, con raíces portuguesas y también brasileñas, pero en el fondo van al mismo origen, que es la península ibérica. Y bueno, esto hace que el portugués y sus comunidades, que no son solo portugueses, también las brasileñas y las africanas, como están en el mundo entero, ellos tienen una vitalidad y una importancia económica, política y cultural destacada. Y bueno, en el caso de Portugal, que es el que a mí me compete por ser funcionario del Estado portugués, existe una Secretaría de Estado para las comunidades portuguesas y ellos están muy atentos a lo que ocurre con las comunidades, a la difusión de la lengua y de la cultura portuguesa o de expresión portuguesa en el mundo entero. Y es por eso que existe una institución como esta del Camões, que está de la mano asociada, cuenta con un protocolo de cooperación con la ULA, en su sede del Estado de Mérida. Estas comunidades, estos países y estas regiones donde se habla portugués conforman lo que en su momento fue fundada como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, una comunidad bastante fuerte y bastante interesante. Si sumamos su Producto Interno Bruto, su PIB conjunto, es uno de los más importantes, y ellos como identidad cultural, no solo política administrativa, pero sino también cultural, ellos forman un concepto, una idea que en su momento le explicaba a Ninorca, que es la lusofonía. Nosotros como Camões y en mi condición de su profesor, yo no les voy a hablar solamente de cosas o expresiones culturales o de la forma de hablar de los portugueses. Vamos a tratar de hacer bastantes referencias o varias referencias a otras expresiones culturales, lingüísticas, sociales, etcétera, de otros contextos de la lengua. Porque uno de los valores más importantes que tiene el portugués, que sé que no es así en otros idiomas, es la unicidad dentro de la variedad. Es decir, sabemos que existe una gran variedad, sabemos que existen contextos diferentes entre todos, sí señor, pero eso para nosotros es una riqueza muy, muy importante. Y bueno,
En resumen, sobre la lengua portuguesa, aprovechando que están aquí nuestros compañeros, esta lengua se espera que para el año 2050, es decir, para la mitad del siglo, estamos hablando de aquí a 28 años, 28, 29 años, vamos a tener una cantidad de 300 millones de hablantes de portugués. En la actualidad son más de 261, ya está rozando los 270. Se espera que sea 380 millones o algo más, 400 millones de hablantes nativos. Lo más interesante de esto es que este crecimiento va a estar enfocado hacia el sur, pero no Brasil. Parece que la mayor cantidad de hablantes, según estudios, para el atlas de la lengua portuguesa van a estar en los países africanos. Y eso es un dato bastante interesante. Como ya les dije, es la lengua oficial de los 9 Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de una región en el territorio de la República Popular China llamada Macao, que fue un antiguo territorio portugués. Saben que Portugal fue el país que llegó vía marítima hacia la India y hacia Oriente, los primeros vía marítima europeos, claro. Y bueno, quedó este territorio en manos de Portugal hasta el cambio de milenio, es decir, 1999-2000, en ese tiempo, en esa altura, Portugal entrega definitivamente la administración de este territorio a la República Popular China. E incluso en este territorio de Macao, que es el que aparece aquí en anteriores diapositivas, acá, ellos tienen permitido, los que quieran, los que así lo deseen, hablar portugués, no solo el mandarín, sino también el portugués. Bueno, nada, sobre Macao, hay quien lo llame Las Vegas asiáticas, Las Vegas del territorio chino. Hay una gran concentración de negocios, de consumo, como Las Vegas en los Estados Unidos, en el estado de Nevada. Y bueno, eso trae crecimiento importante a nivel económico, pero también crecimiento de otras actividades un poco no tan benignas, un poco ilícitas. Pero bueno, es como una puerta de entrada o conexión entre lo occidental y lo oriental. Recordemos que el gobierno chino es bastante fuerte con lo que tiene que ver con la entrada de otra cultura, preceptos, son bastante defensivos en ese sentido, pero hay cierta tolerancia en el caso de Macao. Estos datos acá son importantes. El conjunto de los países de habla portuguesa, regiones, comunidades, etcétera, representan a un 3,8% de la población mundial y un 4% de la riqueza total del globo. Esto es un gran dato. Y el territorio en conjunto, estamos hablando de 10,8 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 7,25% de la superficie continental de la Tierra. Aquí les comparto un video bastante interesante sobre la importancia de la lusofonía, esa identidad cultural que une a los países, regiones, personas y amantes de la lengua portuguesa. Y aquí se los vuelvo a colocar en norte, pero que ya lo vieron. A família da lusofonia tem 9 países e vários territórios nos 5 continentes. Perdão. Olha, perdão. Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola, Timor, Macau, Goa, Damão e Dio. Lusofonia é o espaço da globalização e da tecnologia. Português forma a 4ª maior comunidade de falantes do mundo, mais do que franceses ou alemães. É a 2ª língua mais falada do hemisfério sul. 4 línguas dominam 2/3 do planeta. Português é uma delas. Português é a 5ª língua da internet. Português é ensinado na escola pública de muitos países, da China à Argentina. Português é a 2ª língua estrangeira mais usada no Twitter, na cidade de Nova Iorque. Lusofonia é poder, potência económica, territorial e demográfica. PIB conjunto, 3 bilhões de dólares, o 6º maior PIB conjunto do mundo. População conjunta, 250 milhões de pessoas, mais do que a Rússia, França e Canadá somados.
Território conjunto, 22 milhões de quilómetros quadrados, menos do que a Rússia, mas mais do que os Estados Unidos ou a China. Lusofonia é o espaço da cultura e das artes. Prémios Pritzker, como Cisa Vieira, Oscar Niemeyer, Souto Moura. E depois temos Mia Couto, Cesária Évora, Drummond de Andrade, Pepe Tela, Lispector, Pessoa. Lusofonia é o espaço do comércio. Portos em 3 oceanos, Índico, Pacífico e Atlântico. 10 mil milhões de euros em trocas comerciais no espaço da CPLP. O segundo espaço do mundo com mais aeroportos. Lusofonia é o espaço de afirmação das grandes cidades. São Paulo é a cidade com o PIB mais elevado de todo o hemisfério sul. Luanda, uma das capitais mais vibrantes de África. Cascais e Lisboa são 2 hotspots na Europa. Lusofonia é o espaço do poder da música que encanta a Europa e o mundo, do desporto que entusiasma milhões, da literatura e dos escritores mais traduzidos no mundo, do poder da beleza, da melhor gastronomia. Lusofonia é o espaço onde os homens se aproximam através de personalidades como António Guterres, Sérgio Vieira de Mello, Dom Ximenes Belo, José Ramos Horta. Lusofonia constrói pontes, não muros, entre os maiores espaços linguísticos. É o único que não tem muros a separar os povos e as culturas. E agora? Já acredita no poder da lusofonia? Bien, esto fue en ocasión de la conferencia de Estoril. Estoril es una ciudad portuguesa muy buscada por su playa, está cerca de Lisboa, pero le gusta mucho por el turismo, grandes personalidades de la moda europea, del espectáculo, actores, de Hollywood. De hecho, dicen que Madonna tiene una casa en Estoril. Y así, de verdad que es un punto bastante bonito, pero bueno, no tal. Y por eso lo llaman hotspot de interés en Portugal. Y bueno, en resumen sobre este texto, es la cuarta mayor comunidad hablante del mundo, es la lengua más hablada del hemisferio sur, y de las 4 lenguas que dominan 2/3 del planeta, se cuenta el portugués como una de ellas. Es lengua de enseñanza curricular en países como Venezuela, quinta lengua de Internet, lengua de trabajo en muchas organizaciones internacionales, y es la segunda lengua extranjera más usada en redes sociales en ciudades importantes del mundo. Y también es, como sabemos, lengua de comunicación y contacto a nivel artístico, pero también a nivel de trabajo en organizaciones como OEA, Unión Africana, Mercosur, y próximamente, muy recientemente, de las Naciones Unidas. Como sabemos, más de 260 millones de habitantes, de hablantes, perdón, y como les comenté en su momento, en el caso de Portugal, el gran instituto responsable, según el organigrama del Estado portugués, de la difusión de la lengua y la cultura, es el Camões ICP. Este es un instituto derivado o adscrito, subscrito al Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal. Su objetivo principal en el ámbito de la lengua y la cultura son la difusión de la lengua portuguesa y culturas de expresión portuguesa. Esto abre el espectro a otras culturas que no sean necesariamente portuguesas, timorenses, caboverdianas, angolanas, brasileiras, macaenses, etc. Y esto lo hace a través de una red llamada Red EPE o Red de Ensino Portugués no Estrangeiro, y eso hace que en la actualidad, bueno, esto fue hasta 2019, 2018-2019, pero en la actualidad estamos hablando de una presencia casi global. Bueno, esto es muy importante. Y vean bien que en Venezuela el mapa también está en rojo, no por temas políticos, para nosotros este mapa no es por temas políticos, son los colores de la bandera portuguesa. Y en el caso de Venezuela, en específico,
Tenemos muchísimos protocolos y intercambios con varias organizaciones, pero a nivel universitario, la primera, como sabemos, bueno, realmente no sé si lo saben, es la Universidad Central de Venezuela, en la cual tenemos presencia hace más de 30 años, desde el año, bueno, casi 30, desde el año 94, 28 años. En la Universidad de Carabobo, del año 2010, con la Universidad Pedagógica Experimental en el año 2015, y tanto en el Pedagógico de Maracay como en la UCB hay centros de lengua portuguesa. Y con la Universidad de los Andes del año 2019, pero como vemos, este es el arranque. Y aquí también va a haber un centro, bueno, aquí en la ULA, el espacio imaginario, que es esta clase, que sería la ULA, en la sede donde ven ustedes clases, creo que se llama La Lidia. Allí, supongo yo, imagino yo, va a haber, y estoy bastante seguro, va a haber un centro de lengua portuguesa tan importante o grande como el de Caracas o el de Maracay. Y bueno, también en esa clase había hablado de las variedades de la lengua portuguesa. Como sabemos, existen diversidad de contextos, pero no voy a colocar este video porque es bastante largo y no, ya, esto debieron verlo en el video anterior, o está la grabación y lo pueden ver con calma. Eh, Básicamente, para contarles que existen dos grandes variedades en el idioma, o las más conocidas, digamos, son el portugués europeo y el portugués brasileño, como una manera de homogeneizar. Pero incluso dentro del portugués europeo y el portugués brasileño existen muchísimas variedades de la lengua, eh, tantas como en el español de Venezuela existen también variedades. Los llaneros hablan diferente a los merideños hablan diferente a las personas del centro del país, y del oriente, y del Zulia, y de Guayana. En fin, como sabemos, como profesores y amantes de las lenguas, sabemos que las lenguas se adaptan a su contexto. Y en esa adaptación van surgiendo particularidades que responden a un contexto específico, ya factores en ese contexto como son el clima, la dieta, la historia, la cultura, la economía, etcétera, etcétera. Bueno, esto que ocurre en Venezuela, esta gran diversidad, también ocurre en Portugal, existen varios sotaques, sotaques o acentos o diálogos, acentos, formas de hablar en el portugués europeo. Igual en el portugués brasileño existe una enorme variedad, nordeste, carioca, paulistano o paulista, mineiro, en fin, el amazonense, en fin, existe también una enorme variedad. Y también, claro, también existen las variedades de cada uno de estos países. Es interesante también mencionar que en el caso de los países africanos, principalmente, en estos contextos o en esos contextos surgieron lo que sé que en el caso del francés sería el criol, en el caso del portugués sería el criollo. En varios de estos países, como en Cabo Verde, Angola, Mozambique, se registran mezclas o interlenguas entre portugués y lenguas tribales, lenguas autóctonas de estos países, surgiendo modalidades parecidas o definidas como criollo, caboverdiano, angolano, etcétera, etcétera. Pero todo esto, como les dije inicialmente, ya les he repetido varias veces, forma parte de una variedad dentro de la unidad. Una variedad que para nosotros es muy rica y es muy importante. Se dice que en el portugués en Europa silba, por la forma de hablar nuestra de los portugueses, que es llama sibilante, que es asobiar, silbar. Nosotros hablamos así más cerrado y haciendo más sonidos sibilantes. En el caso de Brasil, canta, baila, baila, y en el caso de África, bueno, remite un poco a esa cultura ancestral, tribal, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es un valor muy, muy importante, no es una barrera. El portugués no impone barreras, más bien es una lengua que, como le mencioné a Nimerco en su momento, fue la lengua de las primeras globalizaciones
de nuestra historia en común, de nuestra historia universal, y bueno, para nosotros es un valor, es algo a destacar. Bueno, en su momento les había colocado estos datos para los que me quisieran escribir o contactar. Yo soy el director del Centro de Lengua Portuguesa del Opel Maracay. Soy el profesor Enrique de Sá. Es mi nombre, perdón, los que no me he presentado formalmente. Yo los voy a estar acompañando durante este semestre, no sé los otros semestres, pero bueno, el Camões, en la embajada me pidieron que iniciara este proceso. Está previsto, como le comenté en Inorca, no sé si lo comenté con lo comenté sí con Luis Enrique en su momento. Yo tengo previsto ir varias veces al estado Mérida para conocerlos, compartir con ustedes. Inicialmente en nuestros encuentros, siempre que sea posible, porque sé que hace unos años había unos temas de disturbios internos motivados a temas políticos. También sé que el tema del transporte y del pasaje es un tema complicado. La situación en Venezuela, pero particularmente en los Andes, está siendo bastante complicada. Pero bueno, como les estaba comentando, nuestros encuentros deberían ser en la Liria, siempre que sea posible, o si no, está previsto encuentros presenciales en el Consulado Honorario de Portugal en Mérida. Un pequeño espacio para que nos reunamos, etcétera, y hablemos, aprovechemos el tiempo y aprendamos un poco esta lengua tan rica e interesante. Entiendo bueno, que ustedes también tienen otras ocupaciones, entiendo que hay muchos problemas con la luz y la conexión, y bueno, vamos a ir trabajando en la medida de lo posible. Yo les pido disculpas bueno, le comentaba, creo que en Inorca en su momento, que estoy un poco de manos atadas porque podríamos llevar todo a distancia, pero la conexión de la luz y la internet falla. Ir para allá, a mí se me hace ahorita complicado, estoy esperando la orden para poder movilizarme, pero sé que ustedes incluso en presencial también es un poco difícil. Entonces, bueno, hay que ver cómo trabajamos en esto. Ni Milek en algún momento había sugerido que enviara todas las actividades por correo, se conversa por WhatsApp o se va haciendo la retroalimentación por allí. Esta puede ser una manera cuando estemos en la presencialidad. Les reitero, yo espero ir al menos unas 5 veces a Mérida por estas clases. Que ustedes, claro, no les molesta, no les impide, no les genere incómodo. Porque a nosotros nos interesa que ustedes, como primer grupo o grupo primero, bueno, tengan, bueno, reciban lo que tienen que recibir de parte nuestra, la formación adecuada y bueno, todo lo que implica el trabajo en este semestre. ¿Sí? Yo les iba a presentar también, sé que me están escuchando, imagino que me están escuchando, pero si tienen alguna pregunta o algo que decir, yo les agradezco muchísimo. Les quería presentar un plan de evaluación según la orientación que me dieron en la ULA. También le consulté a sus compañeros cómo son las evaluaciones. Yo voy a colocar básicamente estas evaluaciones. Dos exámenes escritos que pueden ser online o presencial. Me gustaría que fuese uno y uno. El examen escrito online, yo usualmente lo realizo a través del formulario Google. Eh, la verdad es que funciona bastante bien y a ustedes les da tiempo y bueno, posibilidad de con calma sentarse a la computadora a ir respondiendo. Los ejercicios prácticos, todo lo que hagamos nosotros, todo lo que nosotros podamos ir trabajando, los ejercicios que vayamos desarrollando durante todo el semestre, o lo que queda del semestre. Y bueno, también me gustaría en cada clase dedicar un espacio a lo cultural. Como sabemos, el idioma tiene una relación indisociable con la cultura. Y es bueno que nosotros mantengamos siempre esa conexión. Aparte que va a ser muy rico e interesante conocer cosas sobre la cultura lusófona. Por ejemplo, el 10 de junio
Es el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas, un día bastante especial que surge en ocasión de la muerte de Luis Vaz de Camões, que es nuestra gran referencia literaria, junto a otros autores, claro, como Saramago. No sé si han leído alguna vez a Saramago, o si han leído a un poeta conocido del siglo pasado llamado Fernando Pessoa, que para algunos, entre los cuales me incluyo, él superó en importancia al propio Luis Vaz de Camões. Pero sin duda, así como para el inglés es Shakespeare, para el español sería Cervantes, para el alemán sería tal vez Goethe, se me ocurre. Para el italiano sería Dante, sin duda para el portugués la gran figura referencial, la figura canónica, la figura sería Luis Vaz de Camões. Voy a escribir el nombre aquí abajo para que usted, si esté interesado, pueda ir en su búsqueda. Él escribió, la importancia de él radica de, bueno, a ver, primero coincidió en un tiempo de grandeza y gloria de Portugal. Él escribió un poema épico al estilo neoclásico llamado Os Lusíadas, que es la historia de la flota de Vasco da Gama, un almirante portugués, que fue el almirante cuya flota llegó a la India. En el año de 1498 los portugueses llegan vía marítima a la India. No sé si saben, pero ese era el gran sueño de la época, tanto para España como para Portugal. Bueno, cuando surge esta competencia, esta guerra para llegar a la India, surge por unos motivos muy específicos, debido a la gran pobreza y a la necesidad que había de acceder a ciertos productos que no había en el territorio europeo. Eso hizo que, bueno, tanto Portugal y España se enfocasen muchísimo en esa empresa de llegar a la India, eh, por las especialías y todos los productos exóticos que eran muy, muy caros de pagar a los intermediarios, lo que serían en Venezuela, en nuestro contexto, pagarle a los bachaqueros, era muy, muy difícil. Entonces ellos tenían que llegar directamente a estos productos, querían llegar a la fuente primaria, pero no era tan fácil como sería ahora tomar un avión y llegar al lugar y tener los documentos en regla para poder entrar al lugar. No, en ese momento era necesario vencer ciertos miedos culturales, patrones culturales. Por ejemplo, se pensaba, o gran parte de la población pensaba que el mundo era cuadrado. Bueno, ahorita hay gente que llamamos terraplanistas, que piensan que el mundo es plano, pero en ese momento era una convicción general aceptada que el mundo era plano. Por lo tanto, imaginar llegar a la India era imposible, porque navegar hasta allá, en algún momento los barcos iban a caer. Iban a caer o por un precipicio y, bueno, era mortal, era suicida. Eh, También había otra cosa que pensaban, por desconocimiento, claro, por ignorancia del momento, pensaban que dentro del mar habían grandes monstruos marinos como Adamastor o el Kraken, por ejemplo, que salían y se comían los barcos y destruían a las flotas y mataban a todo el que osase pasar por cierto territorio. Entonces, bueno, imagínense esos miedos en la mente de un pobre ciudadano, ni siquiera era ciudadano, un pobre individuo europeo, eh, que quería llegar a la India. Y bueno, era bastante difícil, era inimaginable. Pero bueno, tanto portugueses como españoles entraron a esta empresa. En el caso de Portugal, eh, este proceso inicia en 1415 y con una invasión o ellos toman una ciudad en Marruecos llamada Ceuta, la tomada de Ceuta en 1415, es un territorio que en la actualidad pertenece a España. Ceuta y Melilla pertenecen a España, pero en aquel momento, en 1415, los portugueses invaden y toman la ciudad de Ceuta.
y fue el inicio de lo que sería la gran contribución de los portugueses a la humanidad, es decir, los eh, descubrimientos portugueses. El mapa que vimos, el mapa que conocemos, en gran parte es por la contribución de navegantes portugueses y bueno, esta escuela de Sagres, la escuela de Sagres, una escuela mítica, no se sabe a ciencia cierta si existió realmente, pero dicen que en esa escuela de Sagres se tomaba todas estas contribuciones científicas de navegantes portugueses. Era todo un proyecto bien pensado, dirigido por un señor llamado, era un príncipe. Este príncipe era o infante Don Enrique. Él dirigió todo este proyecto. Infante quería decir hijo del rey. Era lo que en otros contextos llamamos como príncipe. Por eso en el caso de España le llaman infanta. Infanta, en el caso de los masculinos, sería infante. Un infante Don Enrique era hijo del rey Don Juan I, y él fue la persona encargada de diseñar todo un plan desde lo científico, económico, político y militar para alcanzar la gran meta de llegar a la India. En ese viaje de Vasco da Gama, o ese viaje de Vasco da Gama, eh, es literariamente representado o contado por Luis Vaz de Camões. No se sabe a ciencia cierta si él fue parte de esa expedición, no hay seguridad, los datos biográficos certeros sobre Luis Vaz de Camões son bastante pocos. Lo que sí se sabe es que esta obra es su ópera prima, él destaca y eh, muestra, exalta toda la figura de los Lusíadas, que los Lusíadas no son otra cosa que los portugueses. Esos navegantes portugueses que se fueron en los barcos, dieron la vuelta a África, contornaron África y llegaron finalmente a la India. Y en ese viaje, en algún momento, se cruzan con un rey, el rey de Melinde, y ellos deben contarle, este rey de alguna manera les pregunta en pocas palabras, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y yo quiero que ustedes me cuenten la historia de su país para saber quiénes son ustedes. Y bueno, Vasco da Gama y su tripulación, su estado mayor, cuentan de manera muy eh, exaltan la gloria de Portugal, los diferentes acontecimientos importantes de la gloria de Portugal. Y bueno, sin duda queda algo así como, no sé si leyeron alguna vez Venezuela Heroica, de Eduardo Blanco, algo así, es un texto que glorifica la figura de Venezuela, la heroicidad de Simón Bolívar y los patriotas, bueno, algo muy semejante, la verdad. Y bueno, sin duda ese texto se transformó en un texto referencial de identidad para los portugueses y luego, claro, de los contextos de la lusofonía. Eh, este autor, Luis Vaz de Camões, fallece supuestamente el 10 de junio. Y bueno, es importante para nuestra historia porque nos da nuestra primera noción de identidad como portugueses. Nos cuenta nuestras propias glorias hasta ese momento. Y bueno, el 10 de junio es su día, así como el Día de Portugal y el Día de las Comunidades Portuguesas. Es muy interesante comentar que vean bien que Portugal, su principal figura histórica, es un poeta, es un literato, no es militar, no es un político, es un poeta. Eso es algo que desde siempre considero como algo muy, muy interesante y muy particularmente atractivo. ¿Sí? Lástima que no tenemos interacción porque la conexión no permite conversar, porque sería bastante interesante conversar algunos pormenores, etcétera, etcétera. También en junio, en el caso de Brasil y en el caso de Portugal, celebran a santos populares como son San Juan, San Antonio, aquel San Antonio de Padua que la gente llama San Antonio de Padua. Bueno, realmente no era italiano, era un santo portugués. El Santo Antonio es el santo padroeiro, el santo patrono de Lisboa.
Sé que el estado Mérida, de entre toda Venezuela y los Andes en general, son muy, muy creyentes en cristianos, cristianismo. Sé que son bastante creyentes, principalmente católicos. Tengo la impresión de mi experiencia en Mérida, son bastante creyentes, católicos. Y bueno, esto tal vez le llame un poco la atención. El 24 de junio es también celebrado San João, que es un santo, el santo patrono de la ciudad de Porto y del norte de Portugal. Pero claro, es referenciado y Ya estamos reverenciado. tenemos. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Nemilek. Hola, Nemilek, ¿cómo estás? Nemilek, ¿cómo estás? Estás respirando contra el micrófono, no sé si me escuchas. ¿Aló? ¿Cómo estás, Nemilek? ¿Todo bien? Bien, Es que te escuchamos tu respiración. ¿Cómo estás? bien. ¿Cómo Es están que tus la niñas? ¿Todo estoy bien? pegando. Bien. Vale, vale. Bueno, sigo acá. Entonces, bueno, en Brasil celebran las fiestas juninas, porque, bueno, utilizan este mes para celebrar alguna celebración bastante interesante, son las fiestas juninas, y en el caso de Portugal serían los santos populares. Si ustedes quieren, les parece, podemos hacer unas actividades referentes a, a estas celebraciones que son bastante, bastante importantes. Me encantaría que hiciéramos algo referente al tema cultural. A eso es lo que yo llamo, en este caso, el percurso cultural o recorrido cultural, para el caso de junio, julio y bueno, el tiempo que compartamos, que ustedes me permitan estar con ustedes. Un examen escrito 2 que sería ya para el final de un examen final oral. Nuestra expectativa o la expectativa inicial es, bueno, según el cuadro común europeo de referencia para las lenguas o el marco común europeo en español, un nivel A1 por ser una primera experiencia, tanto para ustedes como para nosotros en el caso de la ULA, entonces un nivel A1, lo ideal. Yo le había hablado a Minorca sobre trabajar con un libro llamado Entre Nos, pero el Entre Nos yo no lo tengo en digital y como saben, compartir un libro digitalmente, eso implica un pago de derechos o, bueno, pagar una versión online por una parte o, bueno, incurrir en un delito. Yo la versión digitalizada no la tengo. Tenemos la de otro material que es un poco bastante más ligero, que se llama Portugués 21, que es el que les compartí a ustedes por la sala de chat. Eh, no sé si llegaron a verla. Les compartí la unidad 1 para que ustedes le echaran un ojito. Y también les compartí un libro, un material llamado Gramática Activa, que cuando vayan presencial yo se los voy a entregar, les voy a entregar el libro en la mano. Yo los tengo en el centro de lengua y hay una caja prevista para Mérida. Bueno, eso. Pero mientras tanto, mientras yo logro ir allá, tenemos nuestros encuentros presenciales, pues bueno, vamos a trabajar con esta versión online que yo les pasé. ¿Sí? ¿Sí lograron ver el material? ¿O lo recibieron al menos? El libro lo puedes usar, Luis Enrique, digitalmente como tú quieras, como tú te parezca mejor. Si tú lo quieres imprimir y lo quieres usar, es una cuestión, es una decisión tuya. Ahora, si lo quieres tener en una tablet, lo quieres tener en el celular, nada más, bueno, perfecto. Va a ser bien igual. Lo importante es que lo tengas.
Eh, yo, si tú me preguntas a mí, la verdad, yo soy muy a favor de la conservación de los árboles y de la naturaleza y todo eso. Enrique de Sá, si, si fuese mi caso, yo lo tendría en digital, pero sé que también hay personas que necesitan tener la versión en la mano del libro porque se siente más cómodo, en fin, es más práctico, consideren que es más fácil, están acostumbrados a eso, etcétera, etcétera. Si es así, pues por mí estará muy bien. Vale. Ahora, no sé si por WhatsApp, como hace Luis Enrique, eh, o por aquí mismo por el chat, o no sé si puedan o quieran hablar. Sé que un poco les medio escénico y eso lo puedo entender. Ok, sí, no, Luis Enrique, estoy viendo aquí el chat. Estoy viendo aquí el chat. Y bueno, este es el material. Se llama Aporte de 21. Es un libro cuyo foco es lengua extranjera. Pertenece o fue creado por esta editorial. No pueden liderar de ediciones técnicas. No pueden decirle a nadie que esto está aquí. De hecho, la grabación que se está haciendo, yo lo coloco en el canal de YouTube del Centro de Lengua Portuguesa, acá de Lopel de Maracay, de manera privada. Solo lo pueden ver ustedes. No queda al público. Y bueno, Lidl Ediciones Técnicas es la editorial principal, o en estos momentos todavía sigue siendo la editorial principal de producción de materiales para portugués lengua extranjera. En el caso de portugués, como lengua materna, que sería para el contexto dentro de Portugal y algunas comunidades portuguesas, es Porto Editor. También les tengo algunos diccionarios para ustedes, para nuestros encuentros presenciales. También tenemos algunos diccionarios escolares, pero bueno, algo es algo. Sé que encontrar un diccionario de portugués en Venezuela es complicado. No sé si en Mérida, por la proximidad y el movimiento que hay hacia Cúcuta, y hacia Colombia en general, ha hecho que sea más fácil ahora traer cosas por allí. Pero en su momento, cuando yo hice vida en Mérida, era muy, muy difícil. Tengo entendido que ya no es tan complicado, que ahora la gente acostumbra a viajar con frecuencia a Mérida, a Colombia, a comprar, a hacer gestiones, etcétera, etcétera, y se traen de nuevo o traen cosas a Venezuela. Eso, bueno, eso ahora es bastante común, tengo entendido. Ustedes me confirmarán si eso es así o no. Y bueno, este método de portugués lengua extranjera tiene algunas palabras y expresiones como importancia para lo comunicacional, como serían sim y now, sim y now. Este sim seguramente lo han escuchado muchas veces. Si les gusta el fútbol, cada vez que Cristiano Ronaldo marca un gol, él no dice siu, él no dice siu, él dice siu. Es lo que dice, no dice siu. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé, entiendo que los hispanohablantes y otros hablantes de otros idiomas no saben esta particularidad, pero no dice siu, dice siu. Y claro, él pone la boca de una forma particular y por eso se percibe así. Pero la palabra es sim, S-I-M, sim. Now, que sería la verbo de negación, now, no. Obrigado, obrigada, obrigado, obrigada, obrigado. Cuando yo soy hombre, me identifico como hombre, género masculino, yo digo obrigado. En el caso, por ejemplo, de Ninorca o Nemilek, si se identifican con el género femenino, lo digo por el tema de inclusión que ha estado muy en boga recientemente, si se identifican con el género femenino, etcétera, etcétera, dicen obrigada. O sea, yo siento agradecimiento, yo estoy agradecida. En caso femenino, género femenino. Género masculino, nuevamente, obrigado. ¿Ok? De nada,
que sería en inglés un you're welcome, o por nada, tanto faz, no hay problema, no te preocupes, etcétera, etcétera. Para las partes del día, para saludar, en un trato más o menos formal o semiformal, sería buen día, boa tarde, boa noite. Nosotros no tenemos ese plural expresivo del español, que es el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos más bien un singular expresivo. Buen día, boa tarde, boa noite. En el caso, por ejemplo, de Brasil, en términos generales, nosotros en Portugal decimos buen día, ellos dicen buen dia, buen dia. Nosotros en Portugal decimos boa tarde, ellos dicen boa tarde, boa tarde. Igual, nosotros decimos boa noite, y en Brasil dirían boa noite, ¿ok? Y bueno, esto básicamente se refiere a good morning, buen día antes del mediodía, boa tarde después del mediodía y boa noite en la noche. Sé que Ninorca estudia francés y sé que existe el bon nuit y el bonsoir, que tienen en mi tiempo del francés, yo no recuerdo muy bien. No lo recuerdo, pero estoy un poco inseguro con sus usos. Ahora bien, no, para cumprimentar, para saludar a alguien, por ejemplo, sería hola, hola, portugués de Portugal, portugués de Brasil, usan una expresión que lo voy a escribir en el chat, no sé si pueden ver el chat, que es hoy, hoy, ¿sí? Interrumpir aquí, voy a compartir un Word un documento Word para ir también conversando y ir haciendo apuntes allí para que ustedes también puedan ver. Mm. En Brasil, como le estaba diciendo, cumprimentos, saludos, cumprimentos serían saludos. Eh, Brasil, hoy. Para nosotros en Portugal sería hola. La pregunta es, ¿en Brasil entienden qué quiere decir hola? Claro que entienden. ¿Nosotros entendemos qué quiere decir hoy? Sí, claro, obviamente. Como les dije, es la misma lengua, solo que, bueno, cada quien usa expresiones particulares. Es como el épale venezolano, no lo van a encontrar en España. Dice épale a alguien y un español nacido en España, bueno, ¿qué? No entiendo. Pero en algún momento va a percatar que se refiere a un saludo. Sí, Alfredo, es un poco más informal. Sí, sí, es bastante más informal. Para más formales sería buen día, boa tarde, boa noite, como vimos, pero también, claro, va a depender un poco del contexto. Este buen día, boa tarde, boa noite. Yo, por ejemplo, tengo amigos portugueses y cuando falamos, digamos, buen día, boa tarde, boa noite. Pero seguimos siendo amigos en un contexto de cierta informalidad. Y bueno, eso es la parte contextual actuando. Ahora bien, eh, otras formas de saludar en portugués, tudo bem, ¿cómo está? ¿Cómo está? O estás. Sería para tú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Serían otras formas, etcétera. Aquí vuelvo a compartir el libro. Para despedir, tenemos acá, por ejemplo, quienes están presentes, están en Milet, Stalin y Alfredo. No acá no está. Eh, a ver, a tu logo, que también merece su
explicación acá en este documento. Hay muchas expresiones relacionadas a te. A te quiere decir en español hasta. A te. At logo no es hasta luego necesariamente. At logo es hasta dentro de poco, hasta ahorita mismo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Porque el hispanohablante tiene la tendencia a creer de que el ad logo es inmediatamente el hasta luego. Sí, es el hasta luego, no necesariamente. Porque logo, la palabra logo, quiere decir ya mismo, o sea, ya, logo. Por ejemplo, penso, logo existe. Pienso, luego existe. El luego también tiene ese significado del español. Expresiones que significan hasta pronto, que no hay una fecha exacta, un momento exacto de encuentro. Por ejemplo, até já, que es muy común en Portugal. Até já. Até a próxima. Até a próxima. Aqui pode ser até a próxima aula, até a próxima semana, até o próximo mês. Até sempre. Enfim, hay muchas posibilidades. Até a próxima aula. ¿Sí? Y bueno, esa sería la serie del AT. Voltando. Adeus. 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 Desculpe. Desculpe ou desculpa. Faz favor ou por favor. Puxe. Ale. E empurre. Empurre. Fechado. Close. Aberto. Open. Igual que en español. Entrada. Saída. E expressões que podem ser utilizadas como não falo português, não compreendo, pode repetir. Quando não entendem algo, me pueden escribir o comentar. Pode repetir, profesor, pode repetir, Enrique. No hay ningún problema que ustedes se comuniquen conmigo. Preguntas hasta el momento, pueden escribir por WhatsApp o por el chat si ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber? Pueden escribir por WhatsApp o por el chat. Está Alfredo, está Milet y está Stalin. ¿Sí? Ok. Incluyo entonces una pregunta por los momentos. Bueno, estas serían expresiones de utilidad para saludar, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos por acá. Y bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a iniciar con esta unidad 1, donde aquí vamos a aprender a presentarnos, saludar, despedirse, dar informaciones de carácter personal, nombre, morada es la dirección donde vivimos, ¿no? Estado civil, nacionalidades, países, ciudades, profesiones, los números hasta el 20, adjetivos, pronombres personales de sujeto, ser, ser de, el verbo tener, cómo está, cómo estás, los artículos definidos. Vamos a ver también frases afirmativas, negativas, interrogativas, los interrogativos como tal, preposiciones de y en, llamarse, morar, en, falar, que son bastante habituales cuando damos información personal. Y vamos a la parte final,
Este método incluye una parte de fonética donde vamos a hablar sobre el alfabeto, ditongus y otros sonidos específicos del portugués. ¿Sí? Bueno, aquí sí vamos a necesitar algo de interacción de parte de ustedes. No sé si por WhatsApp o por aquí ustedes puedan ir contestando. Pero bueno, yo les voy a colocar este diálogo para que ustedes ya vayan acostumbrando el oído bueno, al portugués. En este caso, portugués europeo. ¿Cómo que? Aquí. Aquí. Otra vez. Bien. Coloco el sonido. Nova edição. Lidl Edições Técnicas. Unidade 1. Olá, como está? Exercício A1. Olá, como se chama? Chamo-me Ana. E você? Sou o Pablo. De onde é? Sou de Madrid. Sou espanhol. Você também é espanhola? Não, sou portuguesa. Sou de Lisboa. Ok. Olá, como se chama? Chamo-me Ana. E você? Sou o Pablo. E onde é? Sou de Madrid. Sou espanhol. Você também é espanhola? Não, sou portuguesa. Sou de Lisboa. Ok? No sé cómo es que podemos aquí interagir, cómo podemos interactuar nosotros. Me gustaría que hubiese dos personas que leyeran este diálogo. Puede ser por el WhatsApp, no hay ningún problema. Si alguno de los tres participantes que están, sé que Namilet está por acá, señor Alfredo y Luis Enrique. Si es posible, no sé si me escuchan. ¿Puedo oír? ¿Qué digo? ¿Pueden oír? Ok, Luis Enrique. ¿Tú consigues grabar o áudio? Ok, vale, vale. Muy bien. Vamos a hacer así, Luis Enrique. Tú eres Pablo y yo soy Ana y vamos conversando. Tú lees la parte de Pablo y yo te voy respondiendo. ¿Vale? Cuando tú mandes el primer audio de Pablo, yo mando el de Ana y así vamos conversando. ¿Te parece? De manera que vayamos practicando la conversación de la oralidad en portugués. ¿Sí? Voilà. Muito bem. Obrigado por essa atitude. Espero por ti. Aqui. Olá, como se chama, não é? Chamo-me Ana. E você?
E onde é? Não, sou portuguesa. Sou de Lisboa. ¿Ok? Vean bien que en algunos de estos, dos personas en particular, ¿ok? Muy bien, dos personas en particular, perdón, dos formas en particular de decir identidad. Por una parte, tenemos esta expresión, chamo-me Ana, chamo-me, y aquí abajo, sou o Pablo. ¿Sí? Esto no es un dato suelto, en português, quando nós falarmos, quando dizermos os nossos nomes, ou o nome de alguém, ou vamos apresentar alguém, ou nós próprios, nós temos duas formas. Usar o verbo chamar-se ou o verbo ser. Se eu usar o verbo chamar-se, por exemplo, no meu caso, eu uso eu sou, perdão, eu chamo-me. Tá bem? Mas, pela sua vez, o verbo ser, sou o Henrique de Sá. Sou o Henrique de Sá. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando utilizo el verbo llamarme, llamarse, primero es un verbo reflexo. Un verbo reflexivo porque la acción cae sobre el propio sujeto, ¿cierto? Llamo-me Henrique de Sá. Y aquí no estoy usando, simplemente digo el nombre. Pero cuando utilizo el verbo ser, aquí debo agregar esta palabrita que la voy a colocar en negrita, que lo vamos a conocer como artículos definidos. Son los artículos definidos. ¿Qué son artículos definidos? Los artículos, en este caso los definidos, son palabras, un tipo de palabra que en portugués va acompañando al nombre o sustantivo. La norma establece que los nombres llevan artículos, los sustantivos llevan artículos. Esto para nosotros, español de Venezuela, es bastante raro, porque nosotros no decimos el Carlos, la María, el José, la Susana. Cuando nosotros usamos el artículo con el nombre propio, es de manera despectiva. Por ejemplo, cuando decimos, mira lo que dijo el Enrique, o mira lo que dijo la Juana esa, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Ahí es un uso referido a los despectivos, con un uso despectivo. Pero existen otros contextos del español donde este uso es bastante común y es bastante frecuente. Creo, en el caso de en Andalucía, en Andalucía, España, ellos utilizan el artículo definido como el Carlos, la Manuela, el Sergio. ¿Sí? En Ecuador también utilizan tengo entendido, en Ecuador, pero amigos me cuentan que la gente habla con el artículo definido, el Carlos, la Ana, etcétera, etcétera. Es bastante habitual y no tiene el mismo uso del artículo que tiene en el español de Venezuela. ¿Sí? Pero en portugués, más en portugués, es necesario o Henrique, Ana Milé, o Alfredo,
A Ninorca, ¿cómo se llama? O Luis Enrique, ¿cómo se llama otro colega? O Pedro. Pedro y a otro colega que está aquí. Ya está, Ninorca. Ah, a Ariana. Ariana Barra. Então, a Ariana é estudante, ok, todos são estudantes, na seção de mim, acho eu creo que son todos estudiantes de idiomas modernos, ¿cierto? De la ULE, creo, sí, estoy bastante seguro que sí, pero ¿tienen alguna otra profesión? ¿Han estudiado otra cosa o es su primera carrera? No sé si pueden contestar por el WhatsApp o por el chat. Profesor, en mi caso, soy solo estudiante de... Alfredo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto. Un placer, profesor. ¿Estás en Mérida, en la ciudad? Sí, sí. ¿En qué parte? En la parte de alta, cerca de la vuelta. ¿Cerca de? En la vuelta, en la avenida Universidad. Ah, cerca de la vuelta. Ah, la Sí. vuelta, claro. Claro, claro, claro. ¿Tú eres estudiante de qué semestre? Del séptimo semestre. Ok. ¿Qué idiomas? De francés, inglés y bueno, en este Ok. caso, pues, sí. Vale, vale. Yo viví cerca de ahí de la vuelta. Sí, una organización muy pequeña llamada La Arboleda, creo que se llama. Ajá, sí, sí, sí. Sí, yo viví allí. Tengo familia allí. Sí. No, Nemile, no importa si empieza con la misma letra. Eso fenómeno cacofónico no es tan relevante en ese sentido. La cacofonía allí no es tan determinante como para producir una alteración en ese sentido o un cambio. Porque el artículo no puede cambiar. Y el nombre mucho menos. Entonces, a Ana. A Oscar. Oscar. ¿Sí? Bien. Están escribiendo por acá un tema de trabajo. Ok, vale. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, los artículos definidos. Entonces, en resumen, según el nombre, en este caso el sustantivo, el nombre propio, va a regir un artículo definido. No meu caso, meu nome é Henrique, es U Enrique. La pregunta es, ¿la pronuncia es U? ¿Se escribe O y se pronuncia U? Sí. Ya lo... Sí, Alfredo. Y Ush y Ash sería para plural. Correcto. Y esto también aplica, por ejemplo, a nombres o sustantivos comunes. Por ejemplo, os carros, as casas, os homens, as mulheres. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Entonces, en resumen, ¿cómo sería ese cuadrito? Si armamos un cuadrito, sería formar una tabla de 4. Va a quedar así. Va a quedar U y A. Y en plural sería ush y ash. ¿Ok? Esta regla es muy importante. Es muy importante y va a ser quizás la razón de sus primeros dolores de cabeza con el portugués. No creas que todo es tan bonito acá, cuando se parece al español,
Y no importa, se entiende. Sí, hay una gran similitud entre el español y el portugués, pero hay reglas también o aspectos diferenciantes. Y en el caso de los artículos definidos, es muy importante que ustedes estén conscientes que estos artículos, como también ocurre con el español, estos tienen capacidad de contraerse o relacionarse con otras palabras. Por ejemplo, cuando yo digo a minha familia é a Madeira. Mi familia es de una isla llamada Madeira. Está en el medio, no en el medio, está bastante cerca de África, está en el Océano Atlántico. Está más cerca de África que realmente de Portugal. A minha familia es da Madeira. Y vean este aspecto aquí en particular, el uso del da. El da. Lo coloco ahí. Ese da es la unión de la preposición de más el artículo. Ok, el símbolo más. Esto da como resultado el da. Claro, ustedes no van a hacer una fórmula matemática cuando escriban portugués, pero es para que sepan de dónde sale ese da. Eso quiere decir, mi familia es, si lo traducimos literalmente sería, mi familia es de la Madeira. Porque el nombre de la isla de donde es mi familia es A Madeira. A Madeira. Entonces, literal, si lo traducen literal, sería de la Madeira. Sabemos que en español sería de Madeira. Y eso es lo que provoca el chiste entre los venezolanos de, ay, tu familia es de Madeira, entonces son como Pinocho. Eso es un chiste bastante común que le hacen aquí a los madeirenses. Cada vez lo encuentro menos gracioso, pero bueno. Forma parte de la cultura popular cuando se encuentra entre, o la forma de adaptación o la aceptación de los madeirenses en Venezuela, que son bastante comunes. Sobre todo en Mérida hay muchos madeirenses. Bueno, muchos dentro de la comunidad son bastantes. También hay gente del continente, de Aveiro, de Lisboa. Estos son bastante pocos, los principales son madeirenses. Entonces, volviendo al punto, da Madeira, ¿sí? O, por ejemplo, nós somos da Venezuela. Nós somos da Venezuela. Entonces, hay algunos nombres que tienen artículos definidos, algunos, casi todos. Y ahí, bueno, vamos a ver en este curso, o en este semestre, vamos a ver estas reglas de formación y de contracción de estas palabritas. Bien, Nemilek, buena deducción, pero no. Pero no. Es una excelente deducción, la verdad que sí, es una conclusión bastante lógica de Nemilek, pero no, en el caso de las ciudades, la regla general establece que no llevan artículos. A regra geral dice que no llevan. Por ejemplo, la ciudad capital del estado de Mérida es Mérida. Caracas, Maracay, Lisboa. Pero esta regla, como toda regla, también tiene sus excepciones. Hay ciudades que sí tienen artículos como o Porto, o Rio de Janeiro, la antigua capital de Brasil, o una de las antiguas capitales, la capital actual es Brasilia, o Rio de Janeiro y Funchal. Funchal es la capital del archipiélago de Madeira, de la isla de Madeira. La capital se llama Funchal. Funchal. Y existen otras, muchísimas otras, pero no, realmente no son mayoría, porque la regla establece que las ciudades no llevan artículos. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta en este tema? ¿Algún comentario? Vean que Porto es la segunda ciudad en importancia de Portugal después de Lisboa. Es una ciudad al norte de Portugal, muy, muy bonita, muy, muy interesante.
compite con Lisboa en importancia, pero decididamente es la más importante después de la capital de la República Portuguesa. Eh, bueno, nada, si les gusta el fútbol, es la ciudad sede del Fútbol Club Porto. Ah, son llamados tripeiros. Y bueno, tienen una rivalidad o tenían una rivalidad bastante fuerte con Lisboa. Eso ya ha ido diluyéndose, ya no es tan marcado. Y bueno, es una ciudad muy bonita, cuya característica esencial sería algo así como la ciudad del vino, porque el mejor vino del mundo es producido en territorios cercanos a la ciudad de Porto, en la zona vinícola de Porto. Ese es el vino de Porto, que es el mejor vino del mundo. No lo digo yo, lo dice un especialista, ¿no? De la ciudad de Porto. Hay una zona especial limitada para la producción vinícola de este vino. Es una producción ancestral de esta, bueno, es una de las cosas típicas de Portugal y que es una marca, que es un elemento, un ícono cultural nuestro, el vino, sin duda. En otra ciudad importante que tal vez les parezca interesante, Coimbra. Coimbra es la llamada ciudad estudiantil, porque tiene la universidad más antigua de Portugal, la Universidad de Coimbra, que también fue capital. Sería algo así parecido a lo que es Mérida, una ciudad con alto dinamismo estudiantil, gran presencia estudiantil. Eso sería Coimbra en Portugal. Mérida, por lo que entiendo, en el caso venezolano, por la presencia, claro, de la Universidad de los Andes. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va por los momentos? ¿Todo bien? Pueden comentar por el chat, eh, bueno, ya las posibilidades por el chat o por el WhatsApp, si ustedes quieren. Y bueno, okay, Alfred. Muy bien, me encanta que quieran expresarse en portugués. Eso es buenísimo. Excelente, hice ótimo. Listo. Disculpe, profesor. Diga, ¿qué pasó, Alfred? Es todo, ¿verdad? Todo. Sí, sí, es una verbo invariable que es tuyo, pero tranquilo, papá, no pasa nada. Ok. Estamos para aprender. Bueno, yo estoy para enseñarles también. Estoy volviendo un poco a nuestra clase. ¿Todavía está siendo grabado? Sí, excelente. Entonces, aquí noten que dice Namilec, en este caso dice "Sou de Madrid", "Sou de Lisboa". Si tuviese un artículo, sería "Sou da Madrid", por ejemplo, "Sou da Lisboa". Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y vamos a iniciar aquí con este ejercicio, que es un ejercicio de comprensión escrita a partir del diálogo que vimos anteriormente. Van a completar con "e" o "não é". Esas son formas que pertenecen al presente indicativo del verbo ser. ¿Sí? Vean bien. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes completen. O Pablo, espaço, espanhol. A Ana, espaço, de Madrid. O Pablo, espaço, de Lisboa. A Ana, espaço, portugués. Se les voy a dar un minuto para que completen. Voy a colocar el minuto.
¿Ya está? Chicos, ¿me escuchan? ¿La conexión? Ok, obrigado, Alfredo. O Pablo é espanhol, ok? A Ana não é de Madrid, o Pablo não é de Lisboa, a Ana é portuguesa. Ok. Vean bien, este es el verbo ser, que es, digamos, el primer verbo que nosotros usamos en portugués. Digamos, para los primeros encuentros con cualquier lengua extranjera, cuando estamos aprendiendo, siempre el primer verbo que buscamos aprender o que necesitamos aprender es el verbo ser, porque la primera acción primaria del ser humano es describirse a sí mismo y luego su entorno. Luego de ahí va progresando, va avanzando y va en progresión. ¿Sí? Chicos. Okay. Haré aquí la gramática activa para mostrarles. Pues, no sé si me están escuchando. Yo espero que sí. Esta es la gramática activa que creo que les compartí para que ustedes, no sé, yo se los voy a llevar en físico, pero bien. La primera unidad vamos a trabajar con el... Sí, ok, obrigado, Alfredo. Bueno, la una paramos porque sé que le estamos dando muy largo hasta el tema de la conexión. Y sé que Alfredo no, Luis Enrique quería salir o tiene que salir el ayer hasta las 2. Para esto, Luis Enrique por haber estado hasta esta hora. Pero bueno, vamos a trabajar hasta la 1 y les prometo que a la 1 paramos. Vamos a ver ahorita esto que tiene que ver con el presente, el indicativo, el verbo ser. No, la unidad 1. Vean bien. Verbo ser, presente indicativo. En primer lugar, el presente indicativo, como ya sabemos o debemos saber de nuestro estudio de otros idiomas. Las lenguas romances, lenguas románicas o derivadas del latín, heredaron del latín sus modos, los modos de uso de la lengua. Entonces, entre los modos más importantes tenemos el modo indicativo, claro, el modo imperativo, que es para dar órdenes, sugerencias, instrucciones. Y tenemos también el modo subjuntivo, conjuntivo. Nosotros lo decimos en portugués de Portugal, le decimos conjuntivo, pero en portugués de Brasil le llaman subyuntivo, subjuntivo, que es usado bueno, para hablar de lo hipotético, de lo real. Lo indicativo, el modo indicativo se refiere básicamente a la realidad.
en eh, sus diferentes eh, ámbitos. Me refiero a pasado, presente y futuro. ¿Sí? En este caso vamos a ver, abordar lo que tiene que ver con el presente. Sería el primer verbo, sería el verbo ser. Ya, me van a permitir un momento de estar mandar una nota. Para ver si tú podías procurar la coordenación. Mas suponho que não encontraste, então a senhora está a fazer presión. Entonces, bueno, chicos, retomando acá, como les estaba contando, bueno, el verbo ser tiene unos usos muy particulares, muy especiales, como también ocurre en el español. Entre los usos más importantes tenemos para hablar de nacionalidades, como por ejemplo, vocês são portugueses, eu sou português, mas ele é timorense. Para indicar profissões, sou professor y o meu irmão é engenheiro. Vean que las partes en negrito son formas verbales del verbo, perdón, la repetición del verbo ser. Estado civil, esto es muy importante, ela é casada. Digo que es importante porque nosotros en español tenemos la tendencia a asumir el estado civil con estar. Y estar no debería ser el verbo principal porque es un verbo que indica temporario, que algo es temporal. Quando falamos de origem de, mais nome de local, por exemplo, esse é Lisboa. Não, não sou de Lisboa. Sou de Faro. Faro é o sul de Portugal. Para indicar posse, de mais nome. O dicionário é do professor. Para indicar tempo cronológico, que horas são? Que horas são? Horas, dias da semana e datas é uma hora. Para falar de matéria que é componente de mais nome, a mesa é de madeira. A mesa é de madeira. Para falar da situação geográfica, quando é um sujeito fixo, um sujeito fijo, Maputo é em Moçambique. É a capital de Moçambique. Maputo é o nome da capital de Moçambique. Para indicar ou introduzir nome, eu e a Joana somos boas amigas. E para indicar um adjetivo, o João é muito inteligente. O João é muito inteligente. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se trabaja con este verbo? ¿Cómo se conjuga este verbo en su forma afirmativa? Sería, eu sou, tu és, você, ele, ela é, nós somos, vocês, eles, elas são. Y en su forma negativa, igual como hacemos con el español, simplemente agregamos, adicionamos o adverbio de negación, não, antes de la forma verbal. Eu não sou, tu não és, você, ele, ela não é, nós não somos, vocês, eles, elas não são. Algunos ejemplos, por exemplo, eu sou médico, eu não sou enfermeiro, ele é alto, ele não é baixo, nós somos portugueses, nós não somos brasileiros. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, que podría ser el lunes, ahora sí, en nuestro horario habitual es del lunes, no recuerdo bien exactamente la hora, lunes y jueves, nuestros encuentros de 90 minutos. Yo sé que el tema de la conexión es complicado, así que vamos hablando durante el fin de semana para ver cómo hacemos para la atención en esos casos.
Pero lo que sí les voy a pedir para la próxima clase, lo deseable es que sea el lunes, que trabajemos con estos ejercicios de la unidad 1 de la gramática activa que les pasé por el WhatsApp. No sé si ustedes quisieran que yo cree un grupo de Classroom, espacio en Classroom para compartir estos materiales, que ustedes se agreguen allí también y puedan estar a ver y interactuar por allí también. Eso puede ser una posibilidad si ustedes así lo les parece pertinente. Me dicen por WhatsApp también. Entonces, para la próxima clase vamos a trabajar, seguimos con el portugués 21 por un lado y seguimos con la gramática activa. ¿Les parece? Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Melec y Enrique, no sé si puedan darme algún feedback o darme alguna señal de vida, por favor. ¿Sí? Hola Luis Enrique, ¿tú puedes oír lo que yo digo? ¿Confirmas que estás ahí? Bueno, chicos, cualquier pregunta, cualquier comentario, escriban por favor por el WhatsApp, no hay ningún problema. Sí, claro, sí, seguro. La actividad de la gramática activa, el libro de ejercicios, es esto. Estos ejercicios que están aquí. La unidad 1, el grupo aquí, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Para la próxima clase. El uno de los ejercicios de la unidad 1 de la gramática activa. Estamos hablando de la página 7, unidad 1 de la gramática activa, NOMILEC. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Que aprovechamos bastante el tiempo, pude resumir la clase anterior. Recuerda que en esta clase empezamos, aparte de resumir sobre la lusofonía y la importancia del portugués, también empezamos a ver un poco sobre expresiones habituales para saludar, despedirnos y otras de uso común y cotidiano. Y también empezamos a ver el presente indicativo, el verbo ser, formas del verbo ser, afirmativas y negativas. Eso, bueno, chicos, les agradezco por esta clase y espero estén bien. Un gran abrazo y bueno, voy a colocar la clase en el canal de YouTube del Centro de Lengua Portuguesa de Lupel Maracay y les paso el enlace por privado para que ustedes puedan ver la clase y hacer consultas respectivas. Un gran abrazo a todos, espero estén bien. Buen provecho y buen fin de semana para todos. Buen apetito y buen descanso. Até já. Fiquem bem.